Mauricio, ¿teme que un posible coletazo de lo que sucedió en Argentina lleve al gobierno ecuatoriano a tener una política económica populista en este momento? Yo creería que debe aprender de lo que está ocurriendo en Argentina. Cuando las cosas se hacen a medias o se toman decisiones parciales o a destiempo, termina siendo un problema económico y termina siendo un problema político. Lo que estamos observando en este momento es que por bajar un punto el déficit fiscal, en el caso argentino, ese exceso de gasto todavía incidió en que el tipo de cambio empieza a subir, perdieron reservas, depreciaron más la moneda, dispararon los precios y terminaron en el peor de los mundos, con alta inflación y con alta devaluación. Pero teme que ese ejemplo, el gobierno diga, oh, cuidado, mejor soltemos un poco el freno y vayamos a medidas populistas. El riesgo está en la mesa, pero hasta donde yo entiendo, el presidente no está con afanes políticos posteriores, ni electorales. Pero no ve, por ejemplo, en el tema del BIES, ¿no? El hecho que esté el BIES manejado por un funcionario político y que hayan en este momento dado 460 millones de dólares para financiar al 100% casas hasta por $130,000. No empezamos a ver ya hay un ejemplo de lo que puede ocurrir. Sí hay un ejemplo y eso sí me preocupa, pero al mismo tiempo tenemos un acuerdo internacional y el acuerdo internacional de alguna manera pone ciertos límites, ciertos parámetros sobre los cuales tiene que operar la política económica. Ojalá no se salgan de banda porque eso significaría un problema de otra magnitud. No podemos estar en un momento en el que se pongan en jaque las metas que están ya acordadas en el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, aquí lo que tenemos que tener como principio es que el Ecuador se acercó al fondo, pidió apoyo internacional, consiguió un acuerdo de 3 años, a mi criterio un buen acuerdo, con una cifra no pequeña, cercana al 10% del PIB, y con una actitud del fondo, yo diría, bastante flexible. El fondo de ahora no es el fondo que me tocó lidiar a mí en el año 2003, inclusive entregando recursos para libre disposición del gobierno y del presupuesto, cosa que no se hizo en el pasado. Entonces, dicho esto, que el día de mañana se quiebre el acuerdo por una falta de rigurosidad en el manejo económico, por una reforma mal planteada y mal negociada en la Asamblea Nacional y eso termine con el acuerdo, sería de alguna manera volver a financiamiento en condiciones absolutamente contrarias, es decir, volver a los chinos o volver, por ejemplo, al caso de emisión de bonos al 11%, ya quemadas las naves. Es el peor de los mundos, porque después de esto no tenemos otra opción que regresar a los mercados y en condiciones absolutamente deterioradas, porque el riesgo país se nos va a disparar nuevamente y nos van a ver como un país que con tanta laraca del acuerdo con el fondo terminó quebrando el acuerdo con el fondo. Usted comparte ahí la posición de Jaime Carrera, por ejemplo, que dice que el Fondo Monetario Internacional ha sido magnánimo con Ecuador en las metas y en la forma como le está tomando la lección sobre las metas. De alguna manera sí, yo de alguna manera estoy en esa línea. Lo que creo es que el programa con el fondo es un programa que es como una especie de una pieza de un rompecabezas más grande. Yo creo que esa pieza hay que precautelar, cumplir, pero falta mucho por hacer, que no están en el programa. Por ejemplo, en el programa no se dice nada en detalle respecto al tema de la seguridad social. Ahí se dice simplemente que hay un problema y que tienen que resolver, pero nada más. Cuando usted dice aprendamos la lección, se está refiriendo específicamente a eso, es decir, cosas que se tenían que hacer se han un poco, de alguna manera, pospuesto y eso puede dar como resultado el hecho de que el programa o no tenga resultados o no los tenga a tiempo. Bueno, creo que hay que dejar muy en claro que el gradualismo no significa un programa tibio. El gradualismo significa que usted va tomando ciertas decisiones en el tiempo, pero en las magnitudes adecuadas y en las magnitudes correctas. ¿Y eso está ocurriendo en el país? A mí me parece que nos estamos quedando un poco cortos, por no decir bastante en algunos ámbitos.
El programa con el fondo ha sido un programa no tan riguroso, tan duro, pongámoslo así, como en otras fechas, pero hay otras cosas que no se han adoptado. Y voy a citar 3 o 4 ejemplos. Costo de producción en el Ecuador, muy alto, que es una restricción seria para que el sector privado decida invertir, que es la única forma de recuperar el empleo, que no se va a recuperar, así se cumple el programa con el fondo. Porque el programa del fondo es una esfera del tema, no es todo el tema, primero. Segundo, el tema que hablé, ya dije, la seguridad social. No se ha dicho nada. El tercero, aranceles. ¿Y por qué aranceles es importante? Porque el arancel es un costo de producción a través de las materias primas, bienes de capital importados, parte del proceso productivo. Costo de producción en el Ecuador alto también por el tema arancelario que no se ha adoptado, que es el doble el arancel promedio aquí de lo que tenemos en la región. Ahí tenemos 3 factores que no se han tomado decisiones. Y cuarto, el tamaño del Estado. Pues. ¿Qué mejor ejemplo que el tamaño del Estado? Sigue habiendo obesidad. Son decisiones que por no provocar ambiente político adverso no se las adopta, pero le pueden terminar rebotando al propio gobierno. Y creo que el caso argentino es un ejemplo de eso. No voy más allá porque electoralmente me golpea. Pero como no voy más allá, las metas económicas no alcanzo. Entonces se me deteriora el programa, la población que dice el programa económico no sirve, le echan la culpa al fondo, termino dando retro en algunas cosas y termino complicando más el escenario futuro económico y el escenario político es incierto porque no sé si logré recuperar lo que ya perdí. Entonces esto se vuelve perverso. La economía y la política van de la mano, es verdad, pero hay una línea delgada. Cuando uno se pasa de la línea, no consigue probablemente ni lo uno ni lo otro. La ventaja aquí es que el presidente supuestamente no está aspirando a seguir en el poder en el 2021, lo cual le daría un margen de maniobra para llevar el programa un poco más rápido. ¿Usted cree que este margen el presidente lo está utilizando o más bien está ganando tiempo y dejándole la mesa con los problemas al próximo gobierno? Yo no tengo una lectura clara sobre eso, porque en algunas cosas se ha avanzado, digamos, a un ritmo mejor, en otras no. El gasto de inversión del presupuesto se ha reducido en una proporción importante. Parte del problema del estancamiento es justo ese, pero el gasto corriente no. Ahora, claro, el gasto corriente tiene cosas que no tenía antes, y eso es verdad. Ahí está el aporte de la seguridad social del 40%, entre otras cosas. Pero lo que es tamaño burocrático, los cambios han sido todavía muy pequeños. O sea, la obesidad del problema. O sea, ¿tendría que acelerar el gobierno estos cambios? El problema de esto es que si no hago eso, voy a seguir actuando sobre la misma base. Voy a dar el ejemplo de los jubilados. ¿Qué pasó con el tema de los jubilados? ¿Se resolvió el problema de alguna forma? Sí. Eran pocos los márgenes de maniobra, sí, pero finalmente, ¿qué es lo que hemos hecho? Seamos francos. Parte de los bonos va a comprar el Seguro Social. ¿Y de quién es el Seguro Social? De nosotros mismos. Entonces, ¿quién está pagando el tema? Nosotros. ¿Y eso no podía salir tal vez de una reducción del gasto público en lo que es egresos corrientes del presupuesto? Probablemente sí. ¿Por qué no lo han hecho? Porque tiene un costo político. Porque estamos pensando en los 80 o en los 100,000 que pueden estar retirándose y nos estamos olvidando que hay 5 millones afuera que no tienen trabajo o están subempleados. ¿Cómo escapar a la encerrona? Porque hay una encerrona. Si los gobiernos aceleran estos cambios, se vuelven impopulares. Y si no los aceleran y no pagan el costo político de ser impopulares, puede que a la postre sea peor para el país porque la crisis se agrava. ¿Cómo salir de esa encerrona? Un resorte tiene un nivel de resistencia. Si yo jalo demasiado, ya no puedo volver a la posición inicial. Hay 3 condiciones que hay que cumplir. Dirección, es decir, hay que caminar en una dirección. Magnitud, es decir, el ajuste tiene que ser de cierta proporción. Y oportunidad. Yo puedo cumplir magnitud, dirección, pero puede ser que lo haga a destiempo, en cuyo caso los resultados no llegan. Aplicando esa visión a lo que está ocurriendo, ¿qué está fallando? Yo creo que tiene que ajustar un poco más donde no ha ajustado y darle más integralidad al tema
económico en los ámbitos que todavía no se abordan, como los que acabo de citar. Para que no le digan mañana que el programa del fondo no sirve, porque eso le van a decir. Porque 3 o 4 años de estancamiento económico, la conclusión es, ya ven el programa del fondo, solo piensen en pagar la deuda y no piensen en la gente que no tiene trabajo. Pero claro, si no completo el programa y el sector privado no trae plata al Ecuador, y no hay liquidez, y no hay reinversión, y no hay repatriación de capitales, vamos a tener con un crecimiento del 1 y así, ese objetivo del gobierno de 250,000 empleos por año por los siguientes 2 años luce absolutamente fuera de lugar si no hago esto que creo que tengo que hacer. ¿Hay una masa crítica en el gobierno, en el país, que sea responsable, que tenga visión, que esté sopesando este tipo de cosas para el país, que acompañe al gobierno en este proceso? Sí, creo que ahí tenemos un reto y un esfuerzo fuerte que hacer, José. O sea, esto no es solo el gobierno. O sea, todos nos rasgamos las vestiduras, como se dice, pidiendo que venga inversión extranjera y no somos nosotros mismos capaces de invertir aquí en el Ecuador. Entonces, los que tienen recursos afuera, bueno, que traigan parte de los recursos, pues. No, ni siquiera digo que traigan todo, que traigan solo una parte y que inviertan para inclusive tener cara como para poder exigir al gobierno que haga lo que tiene que hacer, pero aquí esto es un aporte de todos y esa es la verdad. Aquí todos tenemos que poner un poco el hombro para que esto pueda funcionar.